Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, misericordioso, que nos amas. Alejados de ti, Señor, andando en medio de los pecados, pero tuviste misericordia de nosotros y para salvarnos. Tú has sido crucificado recibiendo el juicio y la maldición, y por tu sangre derramada sobre la cruz has redimido nuestros pecados para siempre, sin que nosotros mereciéramos. Nos has salvado, nos has tomado por tus hijos y has dado la esperanza eterna con la que podemos entrar en el cielo. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para poder alabarte y alabar tu gracia y tu gloria, aprendiendo de tu palabra, teniendo santa comunión. Esta hora también, que estés con nosotros y que nos encamines y con tus manos misericordiosas cuida a cada uno de nosotros, dándonos la gracia y la palabra necesaria. A todas las iglesias que están en Corea, están en los países extranjeros, cuídalas y cuida a todos los hermanos, dándoles el poder del Espíritu Santo y la palabra para que ellos puedan predicar tu evangelio fuertemente, poder dirigir a muchas almas perdidas. Todavía hay muchas almas perdidas que no han recibido la salvación de nuestros familiares, vecinos y compañeros. Ayúdales a que reciban la salvación lo más pronto posible. Y te pedimos que nos santifiques más y que podamos vivir separados de este mundo para poder vivir dignamente como tus hijos en este mundo. Esta hora también, danos tu palabra necesaria, tu santa voluntad, la que debemos conocer sin falta, para poder siempre recordar tu palabra sin que nos olvidemos de ella, para poder glorificarte en nuestra vida cotidiana y para poder estar de pie ante ti, Señor, de manera irreprensible. Esta hora te lo pedimos a ti, Señor Espíritu Santo, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, de versículo 1 a 3. Se los leo. Primera de Juan, capítulo 3, de 1 a 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Hasta ahí? El invierno frío ya se nos pasó y ya llegó la primavera. La semana pasada yo di seminario de la Biblia en la iglesia Taejeon
Y en caso de Daejeon, las flores ya están florecidas. Parece que en la parte de Seúl, de Corea, todavía no se han tan florecido, pero ahora en todo Corea parece que ya las flores y los árboles van brotando, los que estaban marchitados en el invierno por el frío. Ya llegó el tiempo muy bueno. Si una estación pasa y otra estación viene, ¿no? De la misma manera, todo lo que Dios hace, dependiendo de la era, de época, hay algo que Dios hace, y cuando se pasa la era y el tiempo, va a haber otra obra de Dios. Es lo que sabemos. Nosotros, los cristianos salvos, ya sabemos que Dios es quien ha estado gobernando todas las eras, desde Abraham hasta la venida del Señor Jesucristo. Era la era de pueblo escogido, pero desde que el Señor Jesucristo ha venido hasta la segunda venida es la era del Espíritu Santo, de la gracia, en la cual si no reciben la salvación, todos luego serán juzgados y destruidos. Al fin de la era de la gracia, el Señor Jesucristo va a venir en el aire y al final de todo esto también va a juzgar a todas las personas del mundo que habrán rechazado la gracia. Por eso es seguro que nosotros vivimos en la parte final de la era de la gracia, del Espíritu Santo. La primera venida del Señor Jesucristo era para morir en la cruz, para quitar todos nuestros pecados y redimir a nosotros. Pero ahora que el Evangelio está predicado en todo el mundo, Jesucristo de la segunda venida vendrá para llevarse a todos los cristianos salvos y para juzgar a los que han rechazado esta gracia. Y sabemos bien que la segunda venida del Señor Jesucristo está bien cerca. Los domingos, en las mañanas, estamos aprendiendo sobre la vida de los cristianos salvos. La vida de los cristianos salvos está separada de la de los hombres del mundo. Jesucristo así ha dicho en San Juan capítulo 15, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. También San Juan capítulo 17, una noche antes de que el Señor Jesucristo muriese en la cruz, en su oración tan larga así ha dicho, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso, Jesucristo en su oración le ha dicho a Dios Padre que los guardase del mundo para poder guardar la fe. Por lo mismo de que nosotros vivimos en este mundo guardando la fe, predicando la palabra, los hombres del mundo nos aborrecen, nos odian, pero también a la vez es quien nos está guardando. Así el Señor Jesucristo hizo la oración una noche antes de que muriese en la cruz, no solo por sus discípulos, por todos los que habían de creer, o sea, por nosotros en este caso. Como nosotros sabemos, nosotros vivimos en la parte final de la era de la gracia del Espíritu Santo. En este último tiempo vivimos en lo más extremo del Oriente. Primero el Evangelio se ha predicado en la parte occidental y después llega un poco tarde a la parte oriental, y nosotros, siendo los hombres que vivimos en lo más extremo del Oriente, hemos recibido la salvación y es seguro que vivimos en el fin de la era de la gracia. Como dice Mateo 24, 14
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Significa que cuando el evangelio ya sea predicado, se predique en todo el mundo, ya vendrá el fin. Así, Dios es quien está haciendo la obra para hacernos saber que la obra del evangelio se está predicando, que está expandiendo en todo el mundo, y eso significa que vendrá el fin. Cuando venga el fin, Jesucristo va a juzgar a todos los hombres que habrán rechazado este evangelio, esta gracia. Así como nosotros, pues, tenemos esta historia de la humanidad tomando a la venida del Señor Jesucristo por centro. O sea, los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo se llaman antes de Cristo. En inglés, before Christ, BC. Y después de la venida del Señor Jesucristo se dice AD. O sea, después de Cristo, cuyo significado Anno Domini, cuyo significado es en Cristo. Ahora ya el Evangelio está predicado en todo el mundo y esta Biblia, la que tenemos, está traducida en 3.004 idiomas, en el máximo número de los idiomas en los que se puede traducir la Biblia. Es seguro que vivimos así en el fin del mundo. Y el Señor Jesucristo ha hablado de las señales del fin del mundo, las que van a suceder antes de su venida, y todas estas señales ya están cumpliéndose en nuestro tiempo, sin que nos falte ninguna. Para nosotros ahora la cuestión más importante es la segunda venida del Señor Jesucristo. Al ver los libros del Antiguo Testamento, Cristo, cuando vino a esta tierra, el que no tenía ningún pecado, cargó el pecado de todo el mundo, ha muerto en la cruz y por su sangre derramada ha hecho la obra de salvar a todas las personas del mundo. Bueno, esa obra ya estaba profetizada en los libros del Antiguo Testamento, y tal como estaba profetizada, todo se ha cumplido, y tal como es, Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y también como estuvo profetizado también, el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Y en caso de la segunda venida del Señor Jesucristo, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, en varias partes de la Biblia, está profetizada, y en nuestro tiempo sucederá todo eso. Por mucho que a las personas se les hablen, diciendo que el Señor Jesucristo vendrá, algunos dicen, todavía no ha venido. Bueno, todavía creo que tardará. No creo que vaya a venir en nuestro tiempo. Hay algunos que piensan de esta manera, pero eso no es algo borroso. Está prometido, profetizado, que la segunda venida del Señor Jesucristo se cumplirá, y las señales antes de la segunda venida del Señor Jesucristo están bien escritas concretamente en la Biblia, especialmente en Mateo capítulo 24. Los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús. Y Jesús, viendo la ciudad de Jerusalén, dijo que sería destruida sin que quede ninguna piedra. Dice que la ciudad de Jerusalén sería destruida sin falta, y el templo también, en donde los israelitas adoraban a Dios, sería destruido, el que fue construido durante 40 años. Cuando Jesucristo les dijo esta palabra a sus discípulos, ellos se quedaron muy asustados, sabiendo que Jesús nunca les hablaría alguna broma. Entonces, cuando ellos estaban en el monte de los olivos, le hicieron la pregunta: ¿cuándo Jerusalén será destruida?
¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le hicieron 3 preguntas, las más importantes al Señor Jesucristo, sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén y cuándo sería la segunda venida del Señor Jesucristo y cuándo sería el fin del mundo, estas 3 cosas. Los discípulos se quedaron muy asustados y también se habrán preguntado mucho a sí mismos cuándo serían. Por eso le hicieron estas 3 preguntas a Jesús. Por eso al ver Mateo capítulo 24, Jesús les habló así concretamente acerca de las señales del fin del mundo. Jesucristo estuvo hablando de varias cosas y una de ellas es que el amor de todos se enfriará. O sea, habla de que en el fin del mundo estará bien lleno de los pecados de las maldades. Como sabemos, nosotros, en el fin del siglo, en el fin del mundo, la ciencia, la cultura, el arte, todos los aspectos están bien avanzados. Como sabemos, vivimos en el tiempo de la inteligencia artificial. Todas las cosas están bien avanzadas hasta máximo. En caso de coche también, ya no se necesitará conductor, sino será auto sin conductor y robot también. Todo va a manejarse solito, moverse solito para hacer las cosas. Con la tecnología la más avanzada en todos los aspectos, ámbitos, estará bien avanzado, tanto que las personas van a pensar que se acercaría el reino de los cielos en esta tierra, que se cumpliría en esta tierra. Pero eso es el pensamiento de los humanos, de nosotros, los hombres. Cuanto más se desarrolle la ciencia y la cultura, lo que se desarrolla más es el pecado. ¿Sí lo saben? Al ver Génesis capítulo 6 dice que antes del diluvio estaba bien lleno de los pecados de las maldades. Así que Dios juzgó el mundo de entonces con el diluvio. Ahora todo el mundo está muy lleno de los pecados. Todavía más lleno que el tiempo de Noé, ¿no es así? Ellos todos, los hombres, han violado las leyes de Dios. Violar la ley es la maldad delante de Dios. Ahora dicen que adulterio ya no es pecado. La Biblia dice que los homosexuales sean apedreados, pero en nuestro tiempo los homosexuales están bien orgullosos de que lo son. Por eso en muchos países ya permiten legalmente que se casen los homosexuales legalmente y también dicen que adulterio y la fornicación no es pecado, no es delito. Así están violando las leyes que Dios ha puesto libremente como ellos quieran. Así el mundo en que vivimos está bien lleno de los pecados. Entonces seguramente si está lleno, el juicio de Dios vendrá sin falta. Caerás sobre este mundo. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 3, dice que en los postreros tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, serán desobedientes a sus padres, serán ingratos, serán crueles y amarán los deleites de este mundo, los placeres, más que a Dios. Y todos estos pecados ya existen en nuestro tiempo, tal como dice la Biblia. Las personas de nuestro tiempo se aman solamente a sí mismas, amando el dinero, amando los placeres, solamente piensan en sí mismas. Hoy en día, 50% de los jóvenes dicen que no van a casarse. Y también el 50% de los casados dicen que no quieren tener hijos, porque les da flojera. Solo piensan o dicen que quieren vivir solo
disfrutando de su propia vida nada más. Y viven como quieran, y quieren vivir así. Y los políticos de este mundo también todavía se vuelven más corruptos para todavía tener más poder, más fama, y como si estuvieran construyendo la Torre Babel, así están construyendo los edificios bien altos para presumir, y los países que tienen las bombas nucleares dicen que las van a lanzar, o entre los países también como que entraron en la competencia de qué país va a tener más bombas nucleares. Todo lo que está pasando en este mundo es algo bien serio. Algunos están bien emocionados, pensando que en este mundo, en esta tierra, el reino de los cielos se cumpliría, pero no es así. El juicio de Dios está bien cerca. Por eso, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y 7, el mundo de entonces, del tiempo de Noé, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios así nos ha prometido en Génesis capítulo 8 a través del arco iris que no va a volver a juzgar este mundo con el diluvio. Pero ahora en nuestro tiempo será juzgado por el fuego. Hoy en día los glaciares, hielos de polo sur y polo norte se están derritiendo, así que el nivel del mar está subiendo cada vez más. Los científicos dicen que si se derritieran los glaciares del polo sur y polo norte, subiría el nivel de mar hasta 60 metros y un tercio del edificio Empire State de Estados Unidos también se ahogaría, estaría sumergido. Hace tiempo, un ex vicepresidente de los Estados Unidos, así delante de tantas personas, ha dado una conferencia cuyo tema es el hecho incómodo. Pero es un hecho, es verdad, pero algo incómodo. Él hablando del calentamiento global por el clima muy extraordinario, todo se volverá muy loco, y cuando todos los glaciares ya se derritan, las ciudades grandes de Estados Unidos estarían sumergidas. Beijing de China también estaría sumergida, y la mayoría de las ciudades. Él pues dando esta conferencia en la pantalla grandote que estaba atrás de él, él ha mostrado una simulación donde muestra la tierra sumergida en el mar. Así él estuvo explicando de lo serio, de todo lo que está pasando en este mundo. Pero si el mundo fuera destruido por el agua, pues lo que dice la Biblia sería incorrecto, ¿no es así? O sea, yo pienso que antes de que los glaciares se derritan, que pasen esto, ya pues va a haber guerra de bomba nuclear. Pero aún delante de estas situaciones, los hombres no quieren pensar nada de esto. Al propósito, ellos no quieren pensar en Dios creador, no quieren considerar nada de esta guerra de la bomba nuclear, pensando que todas las cosas serían muy hermosas, bonitas. Al ver todo lo que está pasando en este mundo, de verdad es algo muy serio, pero las personas piensan que el mundo será muy hermoso y bonito. Pero es seguro que nosotros vivimos en el fin del mundo. Nosotros no debemos tratar de vivir en este mundo de manera hermosa o bonita, en este mundo lleno de los pecados,
sino la voluntad de Dios es que nosotros vivamos preparados de partir de este mundo para ir al cielo donde no hay nada de sufrimiento, nada de lágrimas, nada de enfermedad. El propósito, el plan de Dios es para darnos ese reino de los cielos. Para darnos esto, su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, ha muerto en la cruz, derramando la sangre. Nosotros, considerando esto, debemos pensar así, muy diferente de los hombres del mundo. No somos los que ponemos la esperanza en este mundo, sino en el cielo. Nosotros debemos vivir separados de este mundo que será destruido. Hay un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino. Este libro habla de que un hombre ha salido de la ciudad que sería destruida y estuvo en el camino para llegar hasta el cielo. Bueno, ese libro es escrito por John Bunyan, como un viajero peregrino. Él ha tenido varios problemas, pero en esta novela, pues como si fuera real, así, este libro fue escrito. Ese hombre cristiano, antes de recibir la salvación, escribió un libro que era la Biblia. Al ver la Biblia, al leerla, él se dio cuenta de que la ciudad en la que él estuvo viviendo sería destruida prontamente. Sabiendo esto, él también no sabía qué hacer y también a la vez se enteró que en su espalda traía una carga muy pesada. En este caso era la carga de pesado. Era la carga bien pesada y de pecado. Por eso no sabía qué hacer y estuvo derramando lágrimas. Pero apareció un predicador evangelista y le hizo la pregunta, ¿por qué estás llorando? Y le contestó, yo estoy leyendo este libro, esta Biblia, pero me di cuenta de que la ciudad en la que yo vivo ya será destruida prontamente. También traigo una carga tan pesada de pecado, no sé qué hacer, por eso estoy llorando. Entonces este evangelista le dijo, bueno, entonces ahí a lo lejos se ve una ciudad muy brillante, ¿no? Vete para allá, así le dijo. Entonces, antes de ir para allá, debe de haber una puerta angosta. Si tú pasas por ella, seguramente se te abrirá el camino para ir al cielo. Entonces, él cuando escuchó esto, estuvo corriendo hacia allá. Entonces, cuando sus familiares supieron esto, su esposa les seguía. ¿A dónde vas? Oye. Y sus hijos también, papá, ¿a dónde vas? Y sus amigos también le decían, ¿a dónde vas? No te vayas. Pero tapando sus oídos así, iba corriendo con todo esfuerzo diciendo, me importa la vida eterna, solo me dedico a esa nada más. Así, él salió corriendo de esa ciudad y pasó por la puerta angosta. En cuanto pasó por ella, se le cayó esa carga de pecado y entró en el sepulcro y una persona apareció y le vistió, le quitó la ropa sucia y le vistió con la blanca. Esto se refiere a que ha recibido la salvación. Desde entonces también ya habla del viaje que se refiere a la vida cristiana. Bueno, si no han leído todavía este libro, sería bueno que leyeran ese libro que se llama El progreso del peregrino. Es el libro más vendido todavía para los cristianos después de la Biblia. Como dice esta novela, nosotros tenemos que salir de esa ciudad llena de los pecados. Los que no han recibido la salvación todavía pertenecen a esta ciudad, a estos pecados, pero nosotros que somos salvos, aunque vivamos en este mundo, debemos vivir separados de esta ciudad, como si ya hubiéramos salido de ella.
Cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, vendrá para llevarse a los cristianos salvos, a nosotros. Y a la vez para juzgar a los que no han recibido la salvación. Entonces, entre los hermanos de nuestra iglesia, los que están presentes acá, yo creo que la mayoría son salvos. Yo quisiera que al 100%, el 100% de todos los hermanos fueran salvos, pero creo que sea difícil. Yo creo que eso sería un poco difícil. Espero que el 99% de todos los hermanos de nuestra iglesia fueran salvos, pero no sé si sea 90, 80 o 70. No sé cuántos por cientos de los hermanos habrán recibido la salvación, pero 2 Corintios 13, así dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, que si realmente la fe que nosotros tenemos es bien segura, cierta, reconocida por Dios. Aunque sea la fe, la Biblia habla de la fe reprobada, naufragada, la fe incorrecta, todas estas, este tipo de la fe está reprobada. Con ella no pueden ir al cielo. Entonces, a través de la Biblia deben examinar acerca de su fe. Cuando uno está enfermo, se hace estudio de radiografía, de tomografía, para chequeo, ¿no es así? Lo que debemos hacer es reflexionarnos a nosotros por la Biblia. Uno de los libros escritos por mí se llama Las pruebas de los salvos. No sé si ustedes hayan leído ese libro. O sea, los salvos, ¿de qué manera realmente pueden dar testimonio de que son salvos? Deben examinarse a sí mismos y probarse. A veces nosotros nos hacemos estudios en el hospital. Si nos diagnostican diciendo que no tenemos ninguna enfermedad, entonces nos ponemos contentos, ¿no es así? Pero si los doctores nos dicen, se ve algo un poco dudoso, parece que tienes cáncer, se necesita un estudio más detallado. Si nos dijeran así, tenemos que recibir todo tipo de estudio, todo lo que podemos hacer. Si es así, la vida carnal, cuán más importante sería acerca de nuestra salud espiritual. En varias iglesias dicen que si te congregas en la iglesia, ofrendas, haces buena obra, guardas la ley, de esa manera tú recibirás gran premio ante Dios. Así los pastores te enseñan en varias iglesias. Tú ya has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Pura mentira. Están diciendo buena mentira. A ver, que digan ellos cuando han recibido la salvación, que si realmente están seguros de ir al cielo. ¿De qué manera los muertos pueden volver a la vida? Si te diagnosticaron que tienes cáncer o SIDA o una enfermedad muy grave, te tienen que tratar con un estudio o con un tratamiento muy especial. Tiene que haber ese proceso, ¿no? Para poder sanarse. Pero solamente si un doctor si te dijera, ya estás sano. Es algo que no tiene sentido. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Desde que nosotros hemos nacido, somos pecadores y tenemos esta enfermedad espiritual, cometiendo todo tipo de pecado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan recibido la salvación? A ver, que digan con qué proceso, de qué manera han recibido la salvación. Nada más, pues se creen salvos, sin haber experimentado nada. Claro, uno, después de que sea sanado de alguna enfermedad, puede que esté muy débil. Cuando uno ha rescatado a otro del mar, si realmente está vivo, tiene que levantarse y tiene que ir caminando, si está vivo. De la misma manera,
Si realmente uno ha recibido salvación, tiene que haber esa reacción de la vida, al menos que se levante y que vaya caminando. Por eso, al ver Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa que reciban la segunda salvación del alma, sino que su forma de vivir, su forma de hablar, que vayan cambiando, que vayan pareciéndose a los de Jesús. Y una vez que hayan recibido salvación y que se vayan pareciendo a Jesús, luego hasta su cuerpo será como el de Jesús. Tienen que así seguir cambiando. Por eso lo que les quiero decir el día de hoy es, para poder recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida, nosotros todos esperamos al Señor Jesucristo de la segunda venida, ¿no es así? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice que nosotros esperamos a Jesucristo de segunda venida. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús, quien ha salvado nuestro espíritu, también vendrá segunda vez para también salvar a nuestro cuerpo. Habla de la segunda venida de Jesús. También esta palabra principal que nosotros hemos leído dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es quien ha ofrecido a su Hijo unigénito a la muerte de cruz, para que nosotros seamos salvos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros así hemos obtenido la vida eterna. Y dice la palabra, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, ahora que nosotros hemos recibido la salvación, todavía no sabemos de qué manera vamos a ser manifestados en el futuro. Todavía eso no se ha manifestado. Puede que los hijos de Dios vivan cansados, pobres, a veces con la enfermedad, a veces criticados, perseguidos por la gente, odiados. Entonces, ¿cuál es la prueba de que tú eres hijo de Dios? El salvo uno mismo sabe exactamente. Otros pueden decir así, no que ellos son hijos de Dios, pero ¿por qué son muy pobres? ¿Por qué están muy enfermos? ¿Por qué sufren tanto? No que son hijos de Dios, porque viven de manera muy miserable. Si son hijos de Dios, tienen que vivir así de manera muy hermosa. Pero imagínense ustedes, Jesús es el Hijo unigénito de Dios y vino a esta tierra tomando forma del cuerpo humano y fue concebido en el vientre de una virgen. Es algo incomprensible, pero es cierto. O sea, apareció en este mundo de forma humana. Por eso al ver capítulo 2, versículos 6 y 7 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fue concebido en el vientre de una virgen para ser como hombre. Ha nacido en el pesebre de los animales, donde olía muy feo. Pero así, Cristo ha nacido en el pesebre. Durante 30 años se ha criado como hijo de un carpintero muy pobre. Lo saben bien ustedes, durante 30 años. El carpintero es un trabajo muy humilde. Y durante su vida pública, sin tener el lugar donde recostar la cabeza, ¿cuánto ha sufrido Jesucristo? En el día estuvo hablando la palabra en Jerusalén y
En las noches también dormía en el monte de los olivos, así con mucho frío. Y cuando los judíos querían matarlo, huía hasta Galilea. Durante 3 años y medio, ¿cuánto ha sufrido? Estuvo tan cansado que estuvo bien durmiendo en el barco que iba. Ni siquiera tenía tiempo para poder comer porque se juntaban muchas personas. Y luego fue odiado por los judíos y fue sentenciado a la muerte. Fue azotado varias veces llevando el molde de la cruz en el cual ha muerto. No que era hijo de Dios, pero porque ha muerto de manera muy miserable para salvarnos. Al ver Mateo capítulo 4, Jesús ayunó 40 días. En el desierto fue tentado por Satanás. Tenía tanta hambre, estuvo muy cansado Jesús. Así que Satanás apareció ante él y le dijo, ¿no que eres hijo de Dios? ¿Por qué tienes tanta hambre? Tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan. A ver, hazlos. Jesucristo, ¿qué le dijo? Cierto, por cierto, se me había olvidado eso. Yo sí tengo el poder de convertir las piedras en los panes. ¿Así le dijo? No. Al ver Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Jesucristo, usando esta palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo nosotros entendemos esta palabra? No solo los hombres necesitan el pan, sino también tienen que leer la Biblia y alimento espiritual. Es cierto, claro. Job también buscaba la comida, o sea, espiritual más que la comida carnal. Esta palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué él dijo esta palabra? Porque Jesucristo, él mismo era la palabra, el pan, y su alimento verdadero era vivir obedeciendo a la palabra. Así como nuestro espíritu ha recibido la salvación, ha vuelto a la vida por la palabra, el alimento de nuestra vida cristiana es vivir obedeciendo a la palabra. Así era la vida de Jesús. O sea, lo que Jesucristo dijo todavía es de nivel más alto que lo que los hombres piensan. O sea, significa que los hombres, los cristianos salvos, deben pensar que el vivir obedeciendo a la palabra es su alimento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Mateo 5. O sea, cuando uno tiene hambre y tiene sed, lo que buscan es la comida y es el agua. Pero Jesucristo también, como si tuviera realmente hambre y sed, así buscaba realmente obedecer a la palabra de Dios. Al ver San Juan capítulo 4, una vez Jesucristo pasó por Samaria y bajo el sol bien caliente, en el día estuvo muy cansado y tenía sed y hambre. Así que en lo que sus discípulos ya habían ido a otro pueblo para comprar algo de comer, Jesús se le acercó a la mujer samaritana, a la que tenía mucho pecado, para salvarla. En cuanto la vio, la sed más fuerte para Jesucristo era de salvar a la mujer samaritana. La mujer samaritana era la que coqueteaba a 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6. Era la que coqueteaba al señor Lee, al señor Park, al señor Kim.
Así, coqueteando a muchos varones hombres, ella ha tenido varios maridos. Era una gran pecadora. Por eso esta mujer también fue al pozo para sacar agua en el día muy caluroso, ya que muchas personas la señalaban. Pero cuando Jesucristo la vio, la sed más fuerte de Jesucristo era salvar a ella, más que la sed carnal. Quiso salvar a esta mujer samaritana espiritualmente. Por eso se le acercó y le dijo, dame de beber. Es algo muy normal que el Señor Jesucristo le haya pedido esto, ¿verdad? Porque tenía sed. Pero ¿qué le dijo la mujer samaritana? Bueno, yo te doy agua, así le dijo. Cuando lo vio, se dio cuenta que era un judío. Los samaritanos eran la raza mixta de los judíos y de los gentiles. Israel del norte, cuando tuvo la guerra, fue llevado cautivo a los gentiles, por eso los samaritanos así fueron mezclados con los gentiles. Entonces los judíos así trataban a los samaritanos como a perros, son traidores. Y los samaritanos también trataban a los judíos como a enemigos. Entonces cuando la mujer samaritana vio al Señor Jesucristo judío, se dio cuenta, eres judío. No, tú eres mi enemigo. No que tú nos tratas como a perros, pero ¿qué me dices? ¿Dame de beber? No quiero. No quiero darte el agua. Así lo rechazó. Esa mujer samaritana no tenía ningún afecto humano para darle agua. No que los judíos nos tratan como a perros, ¿y por qué tú me pides que yo te dé de beber? Jesucristo sabía que esta mujer samaritana no le daría de beber. Ya sabía todo esto, pero le pidió diciendo, dame de beber, no porque quisiera tomar agua, sino para darle agua viva a la mujer samaritana, por eso. Por eso Jesucristo le dijo así, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así Jesús le dijo, tú no me diste de beber el agua, pero si tú me pides, yo soy el que te voy a traer el don, el regalo de Dios, y te daría agua viva. Usa Jesucristo para hacer plática con la mujer samaritana, para querer regalarle esa agua viva, así le dijo. La mujer se quedó sorprendida. Parece que no me está bromeando ese hombre, ¿eh? Oye, así le dijo. Este pozo está bien hondo, profundo. Nuestro padre Jacob nos ha dado este pozo y hemos seguido tomando el agua de este pozo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No tienes, ni tienes con qué sacar el agua. Así le dijo. Jesús le dijo, mujer, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si vuelvan a tomar este agua, otra vez tendrán sed. Tú has tenido varios maridos, o sea, de señor Kim, Lee, Park, pero ni siquiera realmente conociste la felicidad verdadera por medio de los maridos. Otra vez volviste a tener gran vacío en tu corazón, gran vacío. Lo que yo te voy a dar es la vida eterna.
Por eso San Juan 4:14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, si les quisiera contar toda esta historia, ni siquiera ustedes podrían comer el día de hoy, porque no se acabaría esta palabra, aunque sea divertida esta historia, ¿no es así? Bueno, ¿por qué yo les digo esta historia? Es Cristo, cuando vio a esa mujer samaritana, la que iría al infierno, tuvo gran sed de salvarla, más que la sed carnal. Cuando esta mujer samaritana escuchó la palabra del Señor Jesucristo, se dio cuenta que era Mesías a quien esperaba. Por eso se le olvidó darle agua, sino luego entró en Samaria para hablarles que ella se encontró con Mesías. Entonces Jesús también todavía tuvo la gran sed de salvar no solo a la mujer samaritana, sino a todos los samaritanos, a los que vendrían. Entonces cuando le trajeron, Rabí, come esta comida. Entonces Jesucristo le dijo, yo tengo otra comida para comer. ¿Alguien le habrá traído de comer? No, yo tengo el alimento, la comida que no conocen. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Así le dijo. El alimento, la comida del Señor Jesucristo era salvar a la mujer samaritana, la que tenía muchos pecados, cuando él tenía gran sed, gran hambre, carnalmente. Todavía su deseo más fuerte era de espíritu, de salvar a las almas, ¿no es así? Cuando Jesús estuvo muy cansado y sufrido, y Satanás le dijo que convirtieran las piedras en pan, le contestó, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el alimento verdadero para él era cumplir la voluntad de Dios Padre. Yo también antes de comer, al menos leía un capítulo de la Biblia y después yo comía. Yo me decía, aunque yo no sepa hacer otra cosa, voy a leer la Biblia suficientemente. Cuando yo iba a la carrera de teología, yo he leído Nuevo Testamento más de 50 veces. Ahora no hago así. Ahora yo no leo un capítulo de la Biblia antes de comer, justo antes de comer, porque normalmente sí leo muchos capítulos, pero todas estas cosas son importantes, pero lo más importante es que nuestra comida, alimento, sea obedecer y hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso todo lo que los cristianos nosotros pensamos, el propósito de nuestra vida, objetivo, debe ser diferente de los hombres del mundo. Todavía no se ha manifestado lo que vendría después, en el futuro. Delante de los ojos de los hombres todavía seguimos siendo igual. Los enfermos todavía siguen siendo enfermos, los pobres todavía son pobres, todavía los feos están feos, no se ha manifestado. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a verlo tal como eres. En ese tiempo seremos semejantes a Él, así dice la palabra. Capítulo 3, versículo 2, otra vez vamos a ver. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, seremos semejantes a Jesucristo. Cuando seamos semejantes, lo veremos.
tenemos que ser iguales a Él para poder verlo, tal como Él es. ¿Saben quiénes son los que vieron al Señor Jesucristo resucitado? Solo los salvos pudieron verlo, a Jesucristo resucitado. Los que han visto al Señor Jesucristo resucitado eran salvos. Los judíos no lo pudieron ver. Por eso los judíos, ellos expandieron la mentira diciendo que los discípulos habían venido y que habían robado el cuerpo de Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo, aun siendo el día de hoy, realmente tal como eres, vamos a verlo, así físicamente. Primero vamos a ser como Él y lo veremos. Tal como Él es, lo veremos. Significado de esta palabra es esto. Una oruga muy asquerosa que iba comiendo las hojas, con el paso del tiempo se ha convertido en la mariposa y va volando. Nuestro cuerpo muy humilde, miserable, triste será transformado en el cuerpo glorioso. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando venga el Señor Jesucristo, nuestro cuerpo también será transformado en un cuerpo glorioso, celestial. Si no es transformado, ¿cómo vamos a poder subir con ese cuerpo que nosotros tenemos? Esto es el mayor deseo que nosotros tenemos, ¿no es así? Así que esperamos que venga este día. Por eso debe de haber varias señales que tienen que suceder antes de que venga el Señor Jesucristo. Al ver Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, la segunda venida del Señor Jesucristo es el fin. Antes de que venga el Señor Jesucristo, el evangelio tiene que ser predicado, pero ya está predicado en todo el mundo. Solo falta que Jesucristo venga, y cuando venga terminará la era de la gracia y el juicio va a caer sobre todas las personas del mundo y todo terminará. Por eso somos los que esperamos a Jesucristo de la segunda venida. A ver, Mateo capítulo 24, versículo 32. Jesucristo, cuando entraba en la ciudad, Jerusalén, tenía hambre, pero en el camino vio una higuera que traía tantas hojas abundantes. Por eso él se fijó a ver si había algunas frutas, pero solamente hojas, sin frutos. Por eso Jesucristo maldijo esta higuera, que se seque. Y luego se secó y murió. Un filósofo llamado Russell escribió un libro que dice, ¿por qué no soy cristiano? ¿Sabes? Sus padres murieron cuando él era muy joven y ese hombre se crió bajo su abuelita, pero cristiana. Hasta el fin ese hombre no creía en Dios, en Jesús. Por eso él escribió un libro cuyo título es ¿Por qué no soy cristiano? ¿Saben? Una razón importante de por qué él no se hace cristiano es porque Jesucristo maldijo la higuera y la mató. Él decía, Jesucristo está bien raro, porque no tiene nada de frutos, entonces que traiga hacha y que lo corten. Así pensaba acerca de Jesucristo. Jesucristo está un poco medio raro, que se seque y que muera, así maldiciendo la higuera. Así este filósofo pensaba acerca de Jesucristo. Qué raro, Jesucristo. Entonces, si leen la Biblia de esta manera, de manera extraña, te parecerá muy extraña. Un familiar mío, cuando leía la Biblia,
Y cuando él leía la parte de Josué y de Jueces, estos libros hablan de la guerra, ¿verdad? De la guerra de los judíos contra los cananeos. Este familiar mío pues, decía, pura guerra. Pura guerra. ¿Cómo es posible eso? Decía, porque siempre Dios ama a los judíos, a los israelitas y deja que todos pues mueran. Si piensan de esta manera, las palabras de la Biblia se verían muy raras. En caso de Antiguo Testamento es la era de destruir a los enemigos, pero de Nuevo Testamento es la era de amar a los enemigos. Porque todo trae su significado, pero si no sabe nada de esto, todo lo que está escrito en la Biblia se verá, parecerá muy raro y extraño. O sea, las guerras escritas en Antiguo Testamento son las sombras de que los cristianos salvos en el tiempo del Nuevo Testamento debemos hacer la guerra contra Satanás, diablo y el mundo en el cual los hombres del mundo están sujetos a los pecados. Si leen la Biblia de manera extraña, les parecerá extraña, así, a su manera, quieren leerla. Jesús maldijo la higuera que no traía ningún fruto. Pues la maldijo no porque estuviera enojado por no poder comerla, sino todo lo que Cristo hizo trae un significado muy importante. ¿A qué se refiere esta higuera que no traía ninguna fruta? Al ver Jeremías, capítulo 24, al ver Mateo capítulo 24, versículo 32 dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. La higuera es el árbol que representa a Israel. Claro, la vid también es el árbol que representa a Israel. La higuera es la que lleva los frutos sin que florezca. En caso de flor de cerezo también, sin que broten primero, así florece primero. Pero la higuera todavía es más rara. En caso de todos los árboles, primero florecen y después dan frutos. Pero en caso de la higuera, pues sin que florezca, así da frutos luego. Al ver los higos también, si lo aparten, ahí adentro está rojo. Aquí está flor, algunos malentienden. Pero todo esto es la sombra para hacernos saber algo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, cuando llegue el verano, así será. Antes yo también he plantado la higuera. En el invierno se secó y parecía muerta. La iba a tirar yo, pero por si estaba viva, la dejé todavía ahí. Entonces cuando llegó la primavera y antes de venir un verano, empezó a de repente brotar. Y sus ramas se volvieron tiernas. En la higuera aprende la parábola, o sea que aprendan de Israel. Israel, por haber rechazado a Cristo, en el año 70 después de Cristo, por general Tito, del Imperio Romano, 1.100.000 judíos fueron asesinados y la ciudad de Jerusalén fue quemada. Y en el año 126 después de Cristo, un emperador llamado Adrián, llevando consigo al ejército militar, y ha matado a 580.000 judíos. Y de ahí ha dispersado a todos los judíos de su tierra, los ha expulsado, para que ningún judío viviese en su tierra. Y ha asolado totalmente las ciudades en donde vivían los judíos. Desde entonces, los judíos dispersados por todo el mundo
fueron dispersados en más de 100 países. ¿Y cuántos judíos han sido asesinados? No que ellos vivían en un campo de refugiados, sino a cualquier lugar donde ellos iban fueron asesinados, tratados como basuras humanas. Dice, de la higuera aprende la parábola. Después de que murió David y su hijo Salomón, cuando iba gobernando a Israel, a finales de su vida, se hizo demente, por eso ha traído a varias mujeres, las que también trajeron varios ídolos, delante de los cuales Salomón se postró y adoraba. Dios le advertía algunas veces, pero no le hizo caso. Entonces, de 12 tribus, las 10 tribus de Israel se quedaron con su siervo, llamado Jeroboam. Se quedaron con él. Jeroboam se rebeló contra Israel, así que él llevó consigo a 10 tribus. Así se hizo Israel del norte. Y en Jerusalén solo se quedó la tribu Judá y la de Leví. Los levitas eran los que trabajaban en el templo. No podían irse a otro lugar. Por eso se quedó la tribu Judá y de Leví. Así Israel fue dividido en dos partes, Israel del norte y Judá del sur. Y en caso de Israel del norte, en el año 722 a.C. fue conquistado por Asiria, y Judá del sur en el año 586 después de Cristo fue conquistado, destruido por Babilonia. Los dos fueron destruidos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió contra la ciudad de Jerusalén y quemó todo el templo construido por Salomón. Y también sacaron los ojos del rey de Judá del sur llamado Sedequías y lo llevaron cautivo. Dejando a algunos judíos, casi llevaron cautivos a todos los judíos durante 70 años. Bueno, tras 70 años han regresado a su tierra, pero todavía conquistados por Babilonia, por los medos, Persia, Grecia y Roma, así pisoteados, bien pisados por las naciones fuertes. Desde que Judá del sur fue destruido en el año 586, de ahí durante 600 años Israel ha vivido como la colonia de los países fuertes. Cuando Jesucristo vino a esta tierra era el tiempo en que el Imperio Romano gobernaba todo el mundo fuertemente, quitando el impuesto de la gente, se lo daba, ofrecía al gobierno del Imperio Romano. Y también Pilato, enviado de parte del Imperio Romano, fue enviado y estuvo buscando a la gente. En ese tiempo, Jesucristo vino a la tierra. Jesús vino al mundo para salvar y quitar el pecado de todos los hombres del mundo. En ese tiempo, los judíos pensaban que Jesucristo era Mesías que salvaría a ellos de los países fuertes. Es lo que también dice Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Como estaba profetizado en el libro de Salmo, los judíos esperaban a un Mesías, a un rey, que vendría para quebrantar con vara de hierro, para destruir a las naciones fuertes. Era salmo escrito por David. David no solo hablaba de sí mismo, sino él también pensando que Mesías, cuando viniera, así lo haría. Aún viendo todo esto, él dejó escrito en Salmo capítulo 2. Pero los israelitas
sin saber nada de esto, sin considerar, ellos desde tiempo del Antiguo Testamento seguían dando la ofrenda con los corderos, becerros, machos cabríos. Todo este sacrificio con los animales era la sombra de que Cristo vendría también en el futuro para quitar el pecado de todas las personas del mundo. Y primero, la primera venida del Señor Jesucristo es para quitar el pecado de la gente, y la segunda venida es para juzgar. El Mesías, a quien esperaban los judíos, era de la segunda venida, pero sin saber nada de esto, solo esperaban a Mesías, quien vendría en el caballo blanco, como dice Apocalipsis capítulo 19. Después de la primera venida del Señor Jesucristo, quien vendría para quitar el pecado de todas las personas del mundo, Él vendría de nuevo, otra vez, para realmente formar el reino verdadero en esta tierra. Por eso al ver Apocalipsis capítulo 20 habla de esto. O sea, una vez que termine todo esto, Dios va a reinar su reino conforme a Jesucristo en esta tierra. En este caso sería reino milenial. Y de ahí, pues como dice Apocalipsis capítulo 21, aparecerá cielo nuevo y tierra nueva. O sea, el cielo. Pero así lleva el orden. Pero los judíos, sin saber nada de esto, pensaban que a lo mejor Jesucristo así independizaría a Israel del Imperio Romano. Pero el propósito de Jesucristo de la primera venida era para redimir, quitar pecado de la gente, morir en la cruz. Pero el propósito del Señor Jesucristo era morir en la cruz para quitar todos sus pecados y, como dice Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, o sea, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así lleva el orden. Los discípulos le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así es nuestro tiempo. De repente Israel se independizó 14 de mayo del año 1948, 600 años después de que fue destruido. Tras 2000 años, después de que fueron dispersados por todo el mundo, tras 2600 años en total, ¿dónde estaría una nación que pueda ser un reino así de repente, sino solo Israel? Calculando desde que Israel fue destruido, han pasado 2600 años de sufrimiento, de la tribulación de Israel. Israel parecía muerto, pero así como una higuera de repente brota y sus ramas se vuelven tiernas, exactamente hace 75 años antes, Israel se independizó en nuestro tiempo. ¿A poco hay otras naciones que se han independizado tras 2600 años, sino solo Israel? En algún mito, en algún cuento, pueden decir así, puede haber esas naciones, pero Israel es único. Vamos a ver Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión se refiere a Israel, ¿no? Jerusalén está en el monte Sión. Aquí dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta palabra fue escrita 2700 años antes.
Pero esta palabra todavía profetiza de la destrucción de Israel y de su recuperación. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Cómo es posible que el país desaparecido nazca en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Este país que desapareció hace 2600 años, pero en un día podrá concebir y nacer. Y la tierra en la que los judíos vivían fue ocupada por los árabes. Los musulmanes son los que ocupaban esta tierra, construyendo también su templo, hecho así de oro. Tienen templo de Mosque, de Omar, de Hazar. Los islámicos eran los que ocupaban así bien fuertemente esta tierra. Entonces, ¿cómo era posible que los judíos entraran en esta tierra y que se independizaran? Y que hicieran la tierra fértil. Era imposible. Por eso al ver Ezequiel capítulo 37, Hijo de hombre, ¿vivieran estos huesos? ¿Cómo es posible que los huesos muy secos vuelvan a la vida? Levántate, mi pueblo, y forma la nación. Y la Biblia dice que formaron un ejército así grande, fuerte. Como dice Ezequiel capítulo 37, Israel se independizó, se hizo el ejército fuerte y ahora es el país que domina todo el mundo. ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido? La independencia de Israel es el milagro de los milagros. Si no fuera la obra de Dios, jamás sucedería esto. Pero hace miles de años y eso ya estaba profetizado en la Biblia, en nuestro tiempo todo se ha cumplido, ¿no es así? Oigan ustedes, ¿creen que la independencia y recuperación de Israel es un cuento inventado? La parábola de la higuera se refiere a la recuperación de Israel, pero que sepamos que el Hijo de Hombre está bien cerca, a las puertas. Hasta que todo esto acontezca, no pasará esta generación, así dice. Bueno, una generación, ¿por cuántos años se toma por generación? Bueno, la Biblia no dice esto. Pero al ver la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tal como Cristo dijo, así los israelitas fueron destruidos. Los que decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El 5 de junio del año 1967, cuando hubo tercera guerra de Medio Oriente, los israelitas pudieron ya ocupar otra vez, restaurar Jerusalén. Ahora solo falta que Israel dé frutos. ¿A qué se refiere dar frutos? Dar frutos significa que en el último tiempo los israelitas ya recibirán la salvación. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Esta palabra fue escrita hace 3500 años atrás por Moisés. Pero esta palabra hablando de que los israelitas serían destruidos
por rechazar a Cristo. Aquí dice, cuando estuvieres en angustia. Al ver Jeremías capítulo 24, versículo 8, ahí también habla de los higos. Los higos malos, que de malos no se pueden comer. Así eran los israelitas, como higos malos, tan malos que no se pueden comer. Por eso, por ser malos, fueron dispersados por todo el mundo, pero no que vayan a ser exterminados para siempre, sino lo que dice la palabra es cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas en los posteriores días, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Cuándo sería posteriores días? Fin del mundo. Parecía que Israel ya había desaparecido, pero en los posteriores días Israel ha regresado a la tierra, pero todavía no está restaurado totalmente. Todavía en Jerusalén hay templos de los musulmanes, ¿no? Un tercio de los judíos vive en la tierra de Israel, otro tercio vive en Estados Unidos, otro tercio en todo el mundo. Incluso si se juntan todos los judíos, serían solo 20 millones nada más, pero poca población de los judíos está gobernando, controlando todos los ámbitos como de ejército militar, de economía, de medios de comunicación. A pesar de que todos los árabes se junten y que invadan, no pueden vencer a Israel. Así es Israel en nuestro tiempo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, dice. Y en los posteriores días te volvieres. Al ver el libro de Romanos, dice que cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, los israelitas recibirán salvación. Como dice el libro de Apocalipsis, 144,000 judíos, ya que son 12 tribus por tribu, 12,000 judíos. En total, 144,000 judíos van a recibir la salvación, arrepentidos ante Dios. Están profetizados en la Biblia. ¿Qué tal es? Es ahora, en nuestro tiempo. Aún diciendo esta palabra, ¿no creen en ella? Significa que en el tiempo de los que han visto la recuperación de Israel, Jesucristo vendrá. Algunos pueden decir por dentro, no hay que decir esta palabra, ¿qué tal si no viene? A ver, pregúntenle a Jesús, ¿por qué creen que Jesucristo ha hablado en vano? ¿Hay algo que no se ha cumplido? De entre las palabras de la Biblia, ¿hay algunas que no se han cumplido? Sí, todas se han cumplido. En el tiempo de las personas que han visto, en el tiempo de la generación que ha visto la recuperación de Israel, Jesucristo vendrá. Entonces, ¿por qué dicen que Jesucristo tardará? Sí vendrá, sin falta. Y después, Jesucristo, ¿qué dice en esta palabra? ¿Saben? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasarán. Significa que serán cumplidas todas. ¿Hay algo que todavía no se ha cumplido? A ver, dígame. Ya hace falta poquito nada más. Solo falta poquito que venga Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso nosotros debemos vivir bien despiertos. Esta palabra escrita hace 3,500 años está cumplida en nuestro tiempo. La recuperación de Israel y la segunda venida, las dos cosas están bien conectadas. No se pueden separar la una de otra. Y libro de Isaías capítulo 28 dice, destrucción ya determinada sobre toda la tierra. También Isaías 10:22. Si tu pueblo Israel fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Y al ver Romanos 9,
dice, el remanente de Israel será salvo. El Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando Israel ya regrese a su tierra y 144,000 judíos reciban la salvación, toda la obra que Dios ha planeado terminará. Por eso al ver Isaías 10:22, la destrucción acordada rebosará justicia. Ya está determinada esta destrucción. Ya está determinada. Es la palabra que nos da mucho miedo, de verdad. La destrucción ya está determinada. ¿Cuándo la destrucción vendrá? Cuando Israel regrese a su tierra. Hasta ahorita Dios ha tenido tanta paciencia, pero no para siempre. La destrucción caerá sobre los hombres. Es la palabra que nos da mucho miedo. Todas estas palabras se han cumplido en nuestro tiempo. Hasta ahorita, aunque las personas cometían tantos pecados, Dios esperaba hace tanto, un día como 1000 años como un día, hasta que el Evangelio fuera predicado en todo el mundo. Pero ahora Dios ya no tiene por qué tener paciencia. Dios hará caer el juicio y va a desmenuzar a todos. Desmenuzar a todos. Por eso dice, hará consumación ya determinada en medio de la tierra, dice la palabra. Aún escuchando esta palabra, todavía toman esta palabra a la ligera, que no sienten nada. Para nosotros está muy cerca la segunda venida de Cristo. Tras 2600 años, Israel se recuperó y se independizó. Una nación en un día, de una vez. ¿Sería posible esto para los hombres? ¿Alguna vez han oído esto? ¿Que una nación haya nacido de una vez? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Leemos juntos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Aún un poquito, dice. Aún un poquito, dice. El que ha de venir, vendrá. Dice aún un poquito, pero todavía, ¿por qué no ha venido? Pero recuerden, por favor, un día como 1000 años como un día. Si hubiera venido ya, ¿cómo nosotros hubiéramos recibido la salvación? Pero siempre la paciencia de Dios tiene su límite. Para Dios es un poquito. ¿Por qué? Para Él 1000 años son como un día. Cuando ya termine, ya llegue al límite, el tiempo que Dios ha determinado, no tardará, dice. Pero ya se nos acabó ese tiempo. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Todas estas cosas ya han sucedido en nuestro tiempo. Así es, Cristo dijo a los judíos. Saben distinguir el clima, pero ¿por qué no sabéis distinguir el tiempo? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Cuando están nublados, ya saben que vendría la lluvia. Ahora, el pronóstico del clima está bien avanzado, es muy exacto. Nos habla precisamente hasta unos días después, ¿no es así? Que si va a llegar aguacero, o frío, o nieve, lluvia, inundación, tifón. Dependiendo del pronóstico del clima, se prepara, ¿no es así? Entonces Cristo dice, saben estas cosas, entonces, ¿por qué no saben distinguir el tiempo? Aún viendo este tiempo, ¿por qué no te preparas a ti mismo? ¿Por qué no se preparan a sí mismos?
¿De qué manera podemos prepararnos? El día de hoy, por falta de tiempo, no puedo decirles que se despierten. Al ver 1 de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice? Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Debemos prepararnos para recibir al Señor de la segunda venida. Cuando Jesucristo venga, seremos semejantes a Él. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como eres puro. 1 de Pedro 1, versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Así por el cordero, Jesucristo, fuimos salvos. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos sin mancha y sin contaminación, sin ningún pecado, sin defecto. Que vivamos limpiamente para poder recibir al Señor, el más limpio. Por eso debemos limpiarnos a nosotros mismos. Para poder limpiarnos hay que procurar, esforzarnos, alejados de los pecados. Todos los pecados, todo lo que no es digno delante de Dios, sea en nuestro corazón, en nuestra vida, hay que quitarlo, tirarlo para afuera. Al ver Romanos 13, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pulcramente, como si estuvieran en el día. No es el tiempo de dormir. Cuando duermen bien, babeando, ¿verdad? Sin tener ninguna vergüenza. Nosotros no somos de la noche, sino del día. Por eso, pulcramente, el que se para delante de Dios de manera irreprensible será bienaventurado. Así como Cristo es limpio y puro, debemos vivir de manera limpia y pura para poder recibir al Cristo de la segunda venida. Que no vivan como las personas del mundo, que serán juzgadas. El día de hoy les hablo hasta ahí. Y sobre de qué manera hay que vivir los cristianos salvos, hoy les iba a hablar de eso, de qué manera hay que vivir, pero por falta de tiempo. Bueno, oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este tiempo determinado por ti, Señor, para juzgar de entre muchas personas del mundo, nos has llamado y nos has salvado primero, nos has santificado. Y ayúdanos a poder vivir de manera limpia delante de ti, Señor. Cuando tú vengas, sabemos que nuestro cuerpo será transformado en el cuerpo glorioso como el tuyo. Te damos gracias por ello. Ahora sabemos que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como eres puro. Como esta palabra, ayúdanos a que podamos vivir purificados, limpiados de todas las cosas, para no tener ninguna cosas vergonzosas delante de ti, Señor. Cuando tú vuelvas a venir, guía y cuida toda nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.